Vamos a empezar.
Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a estas sus charlas jurídicas. Mi nombre es Alejandro Chávez, soy miembro de la Barra de Abogados y Peritos de México y en colaboración con la Consolidación Internacional de Abogados, estamos aquí con la presencia de mi compañera María de Lourdes Domínguez y el día de hoy contamos con el honor de recibir a la maestra, la licenciada María de Lourdes Hernández Garduño, quien es jueza de adopción. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, usted bienvenida, maestra. Primero que nada, muchas gracias por hacernos el honor de estar en este su espacio de charlas jurídicas. Y primero que nada, pues a nosotros como a la audiencia de aquel lado de la pantalla, pues nos gustaría que nos compartiera un poquito de su trayectoria profesional para conocerla más. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están acompañándonos vía remota. Y efectivamente, mi nombre es María de Lourdes Hernández Garduño. He trabajado en el Poder Judicial del Estado de México por más de 30 años, 31 para ser exactos. Yo comencé en el Poder Judicial en 1992 con el puesto de técnico judicial. De ahí fui notificador, ejecutor, secretario, proyectista, juez de cuantía menor y actualmente juez de cuantía mayor. Actualmente estoy adscrita a este juzgado, un juzgado muy novedoso, un juzgado especializado en procedimientos de adopción, que tiene un nombre bastante largo, pero principalmente es un juzgado que ya no es como el tradicional de los juzgados, sino que es un juzgado donde se ven todas las adopciones del Estado de México y es el único juzgado que tiene competencia para conocer este proceso. Menciono el proceso de adopción porque es el que hoy nos ocupa en la plática. Y pues yo estoy aquí a la orden para platicar. Mi única trayectoria es en el Poder Judicial. He estado en diferentes materias, en civil, en mercantil y ahora en familiar. Y esa sería mi trayectoria. Bueno, muchas gracias. A nosotros nos gustaría que nos compartiera un poquito de ¿qué es la adopción? Esa pregunta es muy interesante, ¿no? Y yo creo que es básico para que esta plática se inicie, que definamos qué es la adopción. Si lo decimos desde el punto de vista de las personas, decimos, bueno, pues la adopción o de la teoría o de la doctrina, la adopción es una forma de hacer familia. Es una forma en que se crean las familias. Ya desde el punto de vista legal, bueno, pues sí, es crear un vínculo, una afiliación civil entre los adoptantes y el adoptado. Esa afiliación que se crea es la de padres e hijos, con todos los derechos y obligaciones que se tiene de un hijo biológico. Una pregunta. Bueno, maestra, quisiéramos preguntarle, en este tema de adopción que bien usted refiere, que es un vínculo para formar familia, ¿quiénes pudieran ser las personas que pueden adoptar? Puede ser cualquier ciudadano, pueden ser mayores, menores de edad, extranjeros, mexicanos únicamente. ¿Quién puede adoptar? ¿Quién puede adoptar? Bueno, pues puede adoptar cualquier persona que sea mayor de 21 años. ¿Por qué? Porque debe tener 21 años entre el adoptante y el adoptado. Pueden adoptar los matrimonios, pueden adoptar los concubinos, pueden adoptar las mamás solteras, los papás solteros. Respecto a las nacionalidades, bueno, pues pueden adoptar los mexiquenses, los mexicanos, los extranjeros, con el carácter tal vez de residentes para que sea una adopción nacional. Más adelante hablaremos de la adopción internacional, donde los extranjeros también pueden adoptar. Pero podríamos decir que en la actualidad la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México, que es quien nos da la pauta para estas adopciones, porque hay que recordar que en el 2015 la adopción salió del Código Civil y del Código Procesal Civil y se crea esta ley. Y entonces es la que nos regula y esa ley da los lineamientos y así establece quiénes pueden adoptar, ¿no? Ok, ¿cómo me podría repetir el nombre de la ley, por favor? Es la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México. Muchas gracias. Esta ley es la que tiene ahora toda la regulación de la adopción, tanto en el proceso que se inicia administrativo en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como en el proceso que se hace vía jurisdiccional. Porque aquí es muy importante que le digamos a la gente, tanto a los abogados como a la población en general, ¿quieren adoptar?
no es llegar al juzgado y decir, oiga, yo quiero adoptar. No, hay que acudir a la institución administrativa correspondiente, que en este caso es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Yo les digo que en mi materia todo tiene nombre largo, ¿no? El juzgado tiene un nombre larguísimo, la ley tiene un nombre largo, la Procuraduría, pero quien quiere adoptar debe acudir a esta instancia, cumplir con los requisitos y llevar un proceso de adopción, pero un proceso administrativo, donde van a ingresar su solicitud, donde van a cumplir con los requisitos, pero requisitos que son para un proceso administrativo. Hay que diferenciar muy bien esto. ¿Quieren adoptar? Vayan a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lleven todos los documentos que la ley les marca, inician y les van a hacer exámenes médicos, psicológicos y de trabajo social. Una vez que se cumple ese proceso administrativo y que esta Procuraduría los estima viables, entonces sí, se les da su certificado de idoneidad, su nombre lo dice, te certifico como idóneo para adoptar, y al niño al que se va a adoptar, niño, niña o adolescente, se le da su informe de adoptabilidad. Y estos son los dos documentos que se requieren para llegar a un juzgado y hacer un proceso que es un proceso especial. No está en el Código Civil ni en el Código Procesal Civil, pero es un proceso especial que se lleva a cabo conforme a esta ley, porque en su artículo 98, 97, 98, 99, de ahí hasta el 100, nos marca el proceso en el juzgado. Entonces, las personas, los abogados o las personas en general deben saber que primero hay un proceso administrativo y luego hay un proceso judicial. Entonces, quien va a adoptar va a tener que cumplir con unos requisitos ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende del DIFEM, y con otros requisitos en el juzgado. Porque luego va a decir, oye, pero a mí nunca me dijiste que trajera el acta de nacimiento, que trajera esto. Bueno, es que la ley solo pide esos dos documentos. Claro, estamos entre abogados y sabemos que si yo quiero que un procedimiento llegue a buen puerto, pues le voy a llegar las mayores pruebas posibles, ¿no? Voy a llevar mi acta de nacimiento, voy a llevar un certificado de no antecedentes penales, un informe de no deudor alimentario moroso, para que los solicitantes le demuestren al juez pues, que sí son las personas idóneas para adoptar, que aparte que ya cumplieron con los requisitos administrativos ante la Procuraduría, también ante el juzgado son personas aptas e idóneas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muy bien. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la adopción? Los efectos jurídicos de la adopción son tal cual los de la patria potestad. Los derechos y las obligaciones que se tienen entre padres e hijos, los impedimentos que marca la ley, como serían pues, el no contraer matrimonio, en fin, todo lo que marca la patria potestad, porque se crea un vínculo civil de padres e hijos. Entonces son exactamente los mismos, no hay distinción alguna. Muy bien. Regresando un poquito a la pregunta anterior, maestra, quisiera yo preguntarle si únicamente usted mencionaba la Procuraduría, únicamente le corresponde a su juzgado atender asuntos de la Procuraduría propiamente de Toluca, hay en Metepec, le puede llegar alguna del estado de Hidalgo, de Baja California o solo del estado. Oye, esta pregunta está muy interesante, porque tenemos Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal, pero también tenemos Procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes en cada municipio. 125 procuradores municipales que están atendiendo también los asuntos de cada municipio, ¿no? Entonces, ¿quién puede llevar a cabo un proceso de adopción? Las procuradurías municipales se pueden certificar para llevar a cabo un proceso de adopción. El día de hoy son muy pocas las procuradurías municipales que están certificadas. Yo les podría decir Naucalpan. Naucalpan tiene certificación para hacer adopción, la Procuraduría Municipal. Pero de no ser Naucalpan, quien quiera adoptar tiene que venir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal. Si viven en Atizapán, si viven en Ecatepec, tienen que venir. Ese sería un punto muy importante para que las procuradurías municipales se pusieran muy atentos y dijeran, yo también quiero llevar un proceso de adopción, me voy a certificar. ¿Cómo se certifican? Bueno, pues ante su procuraduría estatal, ¿no? Teniendo psicólogos, médicos,
trabajadores sociales certificados y que acrediten que van a cumplir con ese proceso. Y otra pregunta que se deriva de ahí, muy interesante, es que dice usted, ¿y si es una procuraduría de otro estado? Porque esto lo estamos hablando del Estado de México, mi procuraduría estatal y mis procuradurías municipales. Pero ¿qué pasa si un matrimonio va a otro estado? Entonces, Guerrero, Michoacán, Chiapas, ¿no? O sea, si va a otro estado, vamos a la Ciudad de México, inicia ya su procedimiento y le dan su certificado de idoneidad. Y después puede venir acá al Estado de México a hacer válido ese certificado. Es complicado, ¿por qué? Porque cada entidad tiene su proceso y ese documento sería válido en cada entidad, a menos que lo expidiera la Procuraduría Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces sí tiene validez, pues finalmente tenemos un federalismo, ¿no? Tenemos lo federal y tenemos lo estatal. Entonces a mí sí me gustaría mucho que se rompieran estas barreras y que pensáramos en un certificado de idoneidad válido para toda la República. Yo vivo en Monterrey y hago mi trámite allá, pero de repente por cuestiones laborales nos cambian y me vengo a vivir al Estado de México y que no tuviera que comenzar todo el proceso, sino que ya lo que avanzó en otra entidad tuviera validez aquí, ¿no? Esperemos que, pues también con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, eso abone mucho para que lleguemos a ese punto. Ojalá que sí, maestra. Sí. ¿Qué requisitos debe reunir una persona para poder adoptar la persona? Ya lo mencioné de cierta forma, ¿no? Porque decíamos que los requisitos son diferentes ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde la propia ley dice, tú, si vas a ir ante esa Procuraduría, cumple con estos requisitos que te marcan. Pero si nos venimos a la parte jurisdiccional, que es la que a mí me ocupa, porque bueno, estoy en la función jurisdiccional, los requisitos que deben cumplir es llevarme su certificado de idoneidad y su informe de adoptabilidad y acreditar que son las personas, sí, idóneas para hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se valoran todas las pruebas que aportan, se les escucha a ellos o inclusive a la niña o niño adolescente. ¿A qué instancia debe de llegar uno primero, maestra? A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, porque teníamos entendido que se escuchaba mucho que el DIF, ¿no? Que muchos llegan al DIF y se les hace muy largo el trámite. Pero es que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes depende del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del DIF. Es una parte del DIF. Debería de estar separado, pero es una parte del DIF. Y hay que hacer ese proceso administrativo y luego venir al jurisdiccional. Digo, para que ya venga avalado también de que hicieron sus exámenes médicos, psicológicos, de trabajo social y que cumplieron con todos los requisitos que les marca la Procuraduría y aparte cumplen con los requisitos legales, ¿no? Para poder llevar a cabo el trámite y que se dicte una sentencia que pues bueno, va a tener toda la fuerza de la misma sentencia para tener un acta de nacimiento y que todo sea legal. Porque pues también cuántas adopciones no sabemos que se van dando, ¿no? Por tradición. Claro. Que les dejan a un niño, que llegó la mamá, era la sobrina, se los dejó, se fue, y esos niños están con otra familia, pero no tienen los apellidos, no tienen los beneficios, a lo mejor de una seguridad social, pues hasta de tener derecho a tener el apellido de la persona que lo está criando. Y entonces, la adopción sí es una forma legal, ¿no? Donde va a venir, como ya lo dijimos, todas las consecuencias de los efectos que tiene esta adopción. Muy bien. Bueno, maestra, y ya sabemos más o menos a qué instancia dirigirte, quiénes son las personas que pueden adoptar, pero ¿quiénes pueden ser adoptados, maestra? Eso también es muy interesante, ¿no? Porque ya vimos la parte de quién va a adoptar. Ahora, ¿quiénes pueden ser adoptados? Bueno, pues pueden ser adoptados la niña, niño o adolescente con una situación jurídica resuelta. Cuando decimos niña, niño o adolescente, estamos hablando que la UNICEF nos marca que la adolescencia concluye a los 18 años.
Entonces, en el Estado de México, la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones no permite las adopciones de mayores de edad. Solo niñas, niños o adolescentes, con situación jurídica resuelta. ¿Qué quiere decir una situación jurídica resuelta? Bueno, pues que esos niños no estén sujetos a la patria potestad de pues sus padres biológicos, aunque también puede darse, comentábamos con la licenciada, la adopción de el cónyuge que adopta al hijo de la cónyuge, ¿no? O a la inversa, el cónyuge que adopta al hijo de la cónyuge, y entonces lo que necesitan es que no haya patria potestad del otro cónyuge. Ok. Pero de los niños que están albergados, que son los niños que por alguna situación de vida van a dar a un albergue, y esos niños, niñas o adolescentes no pueden permanecer en un albergue toda la vida. Porque si ellos sufrieron alguna violación a sus derechos, no basta con sacarlos del entorno violento y llevarlos a un albergue. No estaríamos restituyendo derechos. Para restituirle un derecho a un niño, hay que incorporarlo a una familia. Esa es la verdadera restitución de su derecho. Tú fuiste objeto de alguna violación a tus derechos, te golpeaban, no te daban de comer, no te llevaban a la escuela, no te puedo solo llevar a un albergue. Necesito restituirte verdaderamente el derecho a vivir en familia, como a través del proceso de adopción. Entonces, la Procuraduría le define su situación jurídica también ante este mismo juzgado y concluimos la patria potestad y el niño ya está, niño, niña o adolescente está en aptitud de ser adoptado. Pero aquí también hay que mencionar algo. La cultura que tiene la gente de la adopción es, casi todos quieren un bebé o un chiquito que no pase de 5 o 6 años. ¿Y qué pasa con los adolescentes? De 12 a 18. Pues tienen la mínima posibilidad de ser restituidos en ese derecho. A mí me gustaría mucho que la gente que nos está escuchando, abogados, público en general, hiciera conciencia y dijera, tienen razón. Y yo también como abogado voy a asesorar a las personas de que también un adolescente tiene ese derecho a vivir en familia y que también a través de este proceso de adopción podemos crear una bonita familia y darles la oportunidad, porque en definitiva en la práctica no se ve así. Ahora, el Estado tiene que velar por ese adolescente que al cumplir los 18 años no le vamos a decir, no, tú ya tienes 18 y adiós, ¿no? Las instituciones, como es la Procuraduría, también tienen proyectos de vida para estos chicos, pero no es lo mismo tener un proyecto de vida a tener una familia, ¿no? Entonces, ojalá mucha gente se concientizara de que la adopción es de niñas, niños y adolescentes. Perdón que dé las respuestas tan largas, pero es que se me vienen tantas cosas cuando ustedes me preguntan. Decíamos, ¿a quién puedo adoptar? Yo digo, la ley dice, no puedes adoptar a alguien de más de 18 años. La ley lo dice. Pero vivimos en esta época del control de convencionalidad, de los derechos humanos. ¿Y qué pasa si un chico vivió toda la vida con sus papás, pero no hicieron el proceso? Por desconocimiento, porque se les complicó, no pudieron, no tenían los recursos, por el motivo que sea. Y cuando el chico cumple 20, dice, oye, yo sí quiero que tú me adoptes, porque además quiero tener todos los derechos, pero también quiero tener todas las obligaciones para contigo, mamá y papá, que son pues los papás de corazón. Claro. Entonces, en el juzgado hemos tenido esta situación donde llegan chicos mayores de edad y haciendo control de convencionalidad, decimos, me aparto del contenido de ese artículo y sí hago procedente la adopción de un mayor de edad cuando estoy convencido, como órgano jurisdiccional hablo, estoy convencido de que efectivamente entre ellos hay un vínculo de padres e hijos, que vivieron todo el tiempo, que fueron quienes lo alimentaron, lo llevaron a la escuela, le procuraron su salud y estuvieron al pendiente de todo. Y posteriormente, imagínense, el chico no tendría derecho a heredar. ¿Y por qué privarle de ese derecho, no? Sí. O si los papás llegaran a necesitar de él, no podrían decirlo, y ahora tú dame alimentos. Y esto ya dijimos, los efectos de la adopción son los mismos de la patria potestad. Entonces, que lo que es de hecho se vuelva de derecho para que tenga todas esas consecuencias legales. Yo creo que es lo más justo, ¿no? Entonces, haciendo ese control de convencionalidad, claro que podemos adoptar un mayor de edad.
Y a usted en su trayectoria de esto que aborda, de las adopciones, ¿le ha tocado dar, no sé, de 15 años, 16 años, sí le ha tocado ese éxito de dar en adopción a... Sí me ha tocado. Y fíjense que el juzgado se creó el 16 de agosto del 2018, lo que quiere decir que ya tiene 5 años. Ya es un juzgado ya consolidado, ya es fuerte, fue el primero en su tipo en toda la República Mexicana, ya Jalisco replicó el suyo, algunas otras entidades vienen al Poder Judicial y dicen, quiero ver cómo funciona este juzgado y tratar de implementarlo en mi entidad. Afortunadamente para mí, pues el presidente, el doctor Sodi y el consejo han confiado para que yo esté al frente de este juzgado y eso me ha permitido tener un sinfín de experiencias, de verdad. Y ver una adopción de alguien de 16 años, a mí en lo personal, me llena de satisfacción, de saber que efectivamente hubo alguien que dijo sí a la adopción de un adolescente. Hay un libro muy bonito que se llama Criando tigres de peluche, que la gente que le interesa este tema de la adopción podría acercarse y ver, es la adopción de un adolescente. Porque mucha gente dice, no, es que pues, ¿qué va, cómo vendrá educado? ¿Qué tendrán? ¿Cómo me va a salir? El amor todo lo puede. Y una adopción de un niño de 12, de 13, 14, 15, hasta los 18, bueno, es maravillosa. Son las menos, licenciadas. Pero sí he tenido la fortuna de presenciarlas en el juzgado y de ver de verdad el éxito, el cariño y el amor con que ya se forma. Una mamá soltera adoptó a un chico de 16 años, pero también un matrimonio muy joven, para mí muy joven es de 40 a 45 años, adoptaron un chico de 16. Yo pienso, pues son personas que tendrían la expectativa de tener una adopción de alguien más pequeñito y se dieron la oportunidad de adoptar a alguien de esa edad, es maravilloso. Y verlos cómo funcionan, dice uno, de verdad, qué maravillosa es la adopción. Cuando se entrega la documentación a la adopción, ahí termina el curso que lleva o sigue una vigilancia en trayectoria más, o sea, sigue la vigilancia más constante con ellos. Eso también es muy importante, ¿no? Porque mucha gente pensaría, bueno, ya hice el proceso administrativo ante la Procuraduría, ya vine al juzgado, ya se dictó sentencia. No, no, todavía ahí no termina. Primero que nada, hay que concluirlo con el registro civil, reservando el acta y levantando una nueva. Pero esta pregunta que hace la licenciada es muy importante. En la sentencia se establece. Y la ley así lo dice. No, no es solamente porque el juzgado lo vea de esta manera. La ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones establece como obligación que la Procuraduría le dará el seguimiento a esa adopción por 2 o más años. Lo mínimo son 2 años. Pero si yo veo que en esos 2 años hay focos rojos, me extiendo. ¿Cómo son estas revisiones o estos seguimientos? Bueno, en la sentencia se dice, Procuraduría, tú debes dar el seguimiento. Y la Procuraduría lo hace cada medio año. Y revisa, así inclusive se dice en la sentencia, la situación física, emocional y educativa de quien haya adoptado. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo va en la escuela? ¿Cómo va en su psique, no? Y entonces la Procuraduría hace esos seguimientos y dice, oye, todo va bien, lo tienen en la escuela, le han dado atención médica, le han dado atención psicológica, vive bien, está nutrido, ha aumentado peso. Qué bonito, ¿no? Que le den ese seguimiento durante al menos 2 años. Claro. Y si no se llega a cumplir, se regresa a la estancia Si no se llega a donde fue adoptado. No tan drástico, porque la adopción es irrevocable. O sea, solamente tendríamos que promover el juicio de nulidad. No hay revocación de la adopción, pero vamos a ponernos en el supuesto de que la Procuraduría dice, oye, estoy viendo un foco rojo, no le estás dando la atención debida al niño, está muy bajo de peso, no tiene buena salud, ¿qué está pasando? Lo reportan al juzgado, el juzgado hace el requerimiento a los adoptantes, a los papás, ellos justifican, pero créanme que no ha pasado. No ha pasado porque la mayoría de la gente que está convencido en querer ser papás de corazón, hacen su trámite y cuando viene la adopción es lo más maravilloso que pasa y cumplen con todo, ¿no? Como un papá cualquiera.
con la Pues sí, obligación. porque el éxito a seguir era pues que se les otorgara la adopción, ¿no? Y yo creo que para ellos romper la regla que le están poniendo, pues yo creo que sería muy Sí. doloroso. Y además porque- yo creo que una persona que tiene en mente adoptar es una persona que ya tiene como muy planeado que quiere formar una familia y que si ya logró pasar por este procedimiento tan complicado y tan extenso, pues ya no quieres echar a perder toda esa posibilidad, ¿no? Y todo ese Claro. trabajo y esfuerzo. Claro que sí, pero también hay que estar conscientes, todos los abogados que conocen de la materia familiar saben que es una materia que está en constante evolución y que lo que hoy es, mañana ya no. Hoy van a adoptar felices y contentos y quién sabe si en 5 años la pareja se divorcia. Pero esos ellos siguen siendo papás. Sí, Y sigue como cualquier papá biológico, pues quién se queda con la guardia y custodia, quién cumple con los alimentos, cómo son las visitas, eso no impide nada, ¿no? Pero tampoco le vamos a garantizar a un niño que porque lo adopten, los papás nunca se van a divorciar o cosas muy fuertes, ¿no? Nunca uno de ellos va a morir. Claro. Las cosas son en la vida así, como es la vida misma. Entonces, el hecho de adoptar a alguien no significa que, como en las novelas, y vivieron felices para siempre. No, tendrán que enfrentar retos. Los adoptantes tienen que estar muy conscientes de que van a tener un niño que en algún momento dado puede presentar alguna enfermedad. Pues están adoptando a un ser humano, ¿no? O que en algún momento dado en la adolescencia puede tener alguna cuestión de rebeldía. Es un hijo normal. Pregúntenle a los que tienen hijos biológicos y es lo mismo. Entonces, para mí es lo mismo tener hijos biológicos que tener hijos adoptados. Es exactamente lo mismo, porque los dos nos vamos a encontrar, pues con que nos enfrentamos a los retos de la vida. Así la pareja va a continuar casada, si va a tener alguna dificultad, si van a venir hermanos, van a tener otra adopción, va a llegar algún hermano biológico, a todo lo que la vida nos lleva. Entonces hay que estar conscientes de que estamos hablando de cosas reales. si usted nos pudiera compartir, ¿qué son las adopciones internacionales, maestra? Bien, ese tema también es interesante, ¿no? Porque ya hablamos de las nacionales. Las adopciones nacionales es que los que van a adoptar sean de nacionalidad mexicana. Pueden ser extranjeros con una residencia ya permanente. Hemos tenido en el juzgado gente que es alemana, pero viene a residir a México, le dan su residencia y adopta aquí. Esa es una adopción nacional. Para que haya una adopción internacional, la propia ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones nos dice, para que haya una adopción internacional, los papás deben ser extranjeros. Y ellos pueden estar en Francia, España, Alemania, donde quieran. Pero como ya entramos al tema de lo internacional, para que haya esa posibilidad de que estas personas extranjeras adopten en México, pues tenemos que tener un convenio sobre las adopciones y que esté firmado por ambos estados, ¿no? Si viene alguien de un país que no tiene firma ese convenio, pues no podemos decir, sí, entonces sí. Vienes de España, sí, ¿qué crees tú? Si firmaste el convenio, te ponemos palomita. Ahora, ¿cómo se hace esta adopción internacional? Las personas extranjeras hacen su proceso administrativo en su país. Ahí, una institución que se asemeja a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes les hace el examen médico, psicológico y de trabajo social. Y ya que lo aprobaron, ellos dicen, ¿cuál va a ser el país destino? Pues quiero que sea México. Oye, ¿qué crees? México tiene 32 estados. Bueno, y la Ciudad de México, ¿no? ¿Dónde quieres adoptar? Pues miren, yo como soy de España, quiero en México porque además mis raíces y nos vinculamos, pero pues a mí me platicaban que por ahí, familia y todo, y que también en el Estado de México es muy rápido, quiero el Estado de México. Y entonces le hacen la solicitud a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que la Procuraduría les asigne una niña, un niño, un adolescente. Como ya vienen que cumplieron todo en España, la Procuraduría revisa todo y vamos a decir como que lo homologa, ¿no? Y dice, sí, efectivamente, todo lo que hicieron allá es lo mismo que yo te hubiera hecho y si lo acreditas, te doy el certificado de idoneidad. Y te asigno una niña, un niño, un adolescente y la adopción se lleva aquí en el Estado de México. Ellos pueden no venir, pueden estar en su país y llevarse toda la adopción aquí y luego mandar al niño.
Yo he tenido 4 adopciones internacionales en estos 5 años, 4. 3 de Francia y una de España. Y los papás han venido, dicen, no, yo no me puedo perder de ir y recibir a mi hijo. Entran con una visa para adopción y salen con una visa para adopción. La niña o niño adolescente que es adoptado conserva su nacionalidad, conserva la nacionalidad mexicana, nació aquí, pero puede tener la nacionalidad de los papás adoptivos, ¿no? Las dos o perder una, eso ya dependerá de los papás. Ok. Muy bien. Y ¿Quiénes deben de otorgar el conocimiento de la adopción? El consentimiento, ¿verdad? El conocimiento. ¿Quién va a consentir? Esa también es muy importante. ¿Quién otorga el consentimiento? La ley que regula los centros de asistencia social dice, quien ejerce la patria potestad. Ese supuesto es para cuando adopta el cónyuge. La patria potestad la tiene uno de ellos, mamá o papá, y va a adoptar su cónyuge. Yo doy el consentimiento para que mi hijo sea adoptado. Qué importante, ¿no? Yo estoy dándole la oportunidad a alguien que venga a compartir. Cuando no hay papá y mamá, que son niños albergados, da el consentimiento quien tenga la tutoría legítima del pequeño. Normalmente la tutoría legítima la tiene la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y ellos son los que van y dan el consentimiento. Pero puede darse el caso que el tutor sea algún familiar, ¿no? No sé, que el niño por alguna comisión, la que sea, ya no tenga papá y mamá y que se haya quedado la tutoría a algún familiar, él va y da el consentimiento. Si no hay quien ejerza la patria potestad, un tutor, la puede dar el Ministerio Público. Y a falta de todos ellos, la puede dar el juez. Entonces, tendríamos que analizar cada caso para ver quién va a dar ese consentimiento en la adopción. Y eso se hace justo en el momento de la audiencia de adopción. Ok. En la pregunta anterior de las adopciones internacionales, maestra, comentaba que, bueno, a los papás se les asigna un niño, niña o adolescente, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esta asignación o cómo es que se le asigna esta niña, niño o adolescente a los papás y si funciona de igual manera con adopciones internacionales y con adopciones nacionales? Sí funciona de igual manera y me voy a permitir contestar esta pregunta mirándolo desde donde yo estoy, del juzgado, porque esa es una actividad que lleva la Procuraduría. Okay. Ellos ven la solicitud, analizan el matrimonio, le hacen sus pruebas psicológicas, médicas de trabajo social, ven a los niños y lo que yo he escuchado o lo que ellos me han hecho favor de compartir es que hacen un empate. Esto es, los psicólogos, los expertos, dicen, este niño creo que empataría muy bien con estos solicitantes o con esta solicitante. ¿Por qué? Porque mira, hasta se parece físicamente. O porque es muy inquieto y los papás son jóvenes. Supongo yo que un experto diría, ¿no? Porque yo creo que el que hace ese empate es un psicólogo, acompañado de un médico y de un trabajador social. Todo un grupo multidisciplinario hace ese empate. Y entonces los empatan, los juntan y les dicen, te proponemos a esta niña, a este niño, la persona que va a adoptar o las personas lo conocen y dicen, sí, creo que sí. Y creo que sí hacemos clic, ¿no? También tiene que haber de un lado y de otro, ¿no? Porque también pudiera ser el caso que una niña, un niño diga, no, yo ahí no me siento a gusto, ¿no? Porque ellos también, recordemos, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y entre sus derechos es el de participación, el de salvaguardar su integridad. Entonces, por eso en la audiencia se le escucha, ¿no? Yo no lo he tenido hasta ahora, pero ¿qué pasaría que un niño me dijera, no, no estoy nada contento, ¿no? Son muy rígidos, me golpean, pues yo creo que no procedería la adopción, ¿no? Pero ellos también tienen derecho a hablar. Pero es muy interesante eso, pero esa parte le corresponde a la Procuraduría, no al juzgado. Va más en la parte administrativa Sí. del proceso. Okay. Entonces nos da a entender que y él que lo va a adoptar, o sea, nos da a entender que también una persona soltera lo puede adoptar. Claro que sí. Sí, exactamente. Una persona soltera, ya sea hombre o mujer, puede adoptar. Okay. No necesariamente necesita hacer un matrimonio. Y fíjense, vean nada más cómo la adopción tiene tanta importancia en mi vida. Yo me titulé con el tema de la adopción por allá del año 1996. Así de,
Pues en ese entonces los concubinos no podían adoptar. ¿Se imaginan? Ahorita para nosotros, decir un concubinato es decir, dos personas que deciden unir su vida, ¿no? No lo deciden hacer a través del matrimonio, pero hacen vida en común. Pues en aquella época no podían adoptar los concubinos. Saliendo de la escuela, tiene uno las inquietudes y yo decía, ¿por qué no? Pues si son dos personas que no porque no firmen un papel no son una familia. Y ahora, pues pueden adoptar matrimonios, concubinos o personas solteras. Ya no hay esa restricción. Cada vez se va ampliando más, cada vez somos más progresistas, cada vez avanzamos muchísimo más, ¿no? Y tal vez ahí pudiera venir la pregunta de qué tipo de matrimonio, ¿no? Claro. Porque ahora las familias se componen de diferentes maneras. Y tenemos familias homoparentales. Matrimonios pueden adoptar, ¿no? El adoptado cambia de nombre cuando es ya dado a la familia. ¿Puede suceder? Sí, Cambiar claro. En la niña, niño, adolescente fueron registrados con un nombre y unos apellidos. Cuando lo adoptan, va a adquirir los apellidos de quien lo adopte, ¿no? Pero el nombre no es forzoso que se le quede. Los papás designan a los hijos y pueden designarle el nombre. Y claro que le pueden cambiar de nombre. Y eso sucede muy comúnmente, ¿no? Porque dicen, no, este nombre ni me gusta, no lo quiero. Es mi hijo, mi hija, pues yo voy a decidir cómo se llama y sí cambian el nombre. O otros lo conservan. Hay gente que dice, es que de verdad cada historia que te cuentan en cada audiencia dicen, no, pues yo le voy a dejar Ángel, porque yo siempre le pedí a Dios un ángel en mi vida. Y me dieron a un niño que se llama Ángel. ¿Cómo le voy a cambiar el nombre? Bueno, ya significó algo para ella y para el niño, ¿no? Y lo conservan. Pero otros dicen, no, yo no le quiero dejar este nombre, no me gusta Carlos, yo quiero que se llame como su papá, ¿no? Y le cambian el nombre. Y yo creo que puede ser más frecuente que cambien el nombre con bebés que con niños un poquito ya más grandes, ¿no? Que ya se identifican con un nombre y que llegues y se lo cambies es más complicado. Pudiera ser, pero a veces los chiquitos de 6, 7 años, como los empatan y tienen estas convivencias y dice, finalmente encontré a mi familia, me quiero llamar como mi papá. Hay niños que dicen, no, ellos piden cambiarse el nombre. Y creo que, pues también la psicología ahí nos lo podría explicar, ¿no? Tiene su razón de ser. Y hay niños que dicen, no, yo ahora quiero llamarme como mi papá. O como mi abuelito que conocí y es un amor, ¿no? Pues sí, porque la materia de la psicología en este tema, pues lleva un trabajo, prepararlos, que conozcan, a lo mejor adaptarse a su nueva vida que van a tener fuera de la institución que estaba albergado, y después así mismo adaptarse a su familia nueva. Y es que la adopción no es solamente legal. O sea, nosotros estamos viendo que aquí la adopción es vista desde muchos ámbitos, ¿no? Desde la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, desde el juzgado, intervienen diversas autoridades. En nuestras audiencias también hay un ministerio público, ustedes lo saben, el 5.30 del Código Procesal Civil establece, ¿no? Cuando se trate de niños hay que darle la intervención. Entonces, hay varias dependencias que intervenimos en este proceso y que revisamos y que estamos al cuidado. Entonces, pues sí, hay muchos. La parte de los psicólogos queda para cuando hacen el proceso administrativo. Acá en el juzgado utilizamos al psicólogo cuando yo voy a hablar con la niña o niño o el adolescente, porque pues tiene que estar acompañado de un psicólogo. Entonces aquí la adopción puede ser vista desde muchos ángulos, ¿no? Desde el legal, que es el que nos ocupa esta tarde, también puede ser vista desde lo social, cultural, bueno, de una infinidad, lo psicológico, de muchas, ¿no? Claro. Oye, maestra, y para un adoptante mexicano, sea matrimonio o soltero, por así decirlo, ¿es posible adoptar un niño extranjero, no necesariamente mexicano? Claro, es una adopción internacional, pero estamos a la inversa, ¿no? El país origen de los papás es México y puede ser que quien va a adoptar una pareja o una persona soltera diga, yo quiero una adopción internacional, hace su trámite aquí y luego dice, el país destino, pues quiero que sea, mucha gente cuando hay tragedias dice, quiero que sea Haití, ¿no?
y quiero que sea allá, y hacen su trámite, porque yo sé que ahorita hay muchos niños que quedaron huérfanos, y entonces el país destino es un país extranjero y sigue siendo una adopción internacional. Pero ya solo se lleva a cabo el proceso administrativo en México, ¿no? El judicial ya sería en el otro país. En el destino. Ya no pasaría por usted, Ya. entonces. Ahí Ok. sí ya no. Ahí No, porque tiene el que- otro exacto. tendría que hacerse cargo de la revisión del proceso Exacto. después de que se le da el niño en adopción, ¿no? Ya sería Sí. de aquel lado, porque de aquí, ¿cómo quedaría? Sí, la institución semejante a la Procuraduría es la que va a homologar el certificado que se dé aquí. Ajá. El niño va a venir a México y ahí los seguimientos sí los da el país donde el niño está. Por ejemplo, si es una adopción internacional en Francia, Francia le va a dar el seguimiento, ¿no? A donde esté el niño es donde se da el seguimiento. Ok. Ya llevamos unos minutitos aquí de la conferencia con la maestra. Pues nos gustaría a la audiencia que nos está acompañando de aquel lado de la pantalla, pues si a ustedes les gustaría hacerle una pregunta a la maestra, y pues con gusto se les respondería. Les damos sus minutos para que pudieran otorgarnos sus preguntas. Ya sea por chat o que puedan abrir su micrófono, ¿no? Bueno, mientras nos mandan sus preguntas, pues algo que le gustaría compartir con nosotros para nosotros, como abogados, para aprender un poquito más de lo que usted aborda en su carrera. Sí, claro que sí. A mí me gustaría que nosotros como abogados, en el lugar donde nos estemos desempeñando, tengamos siempre presente esta cultura de la adopción, ¿no? Y que sepamos darle una buena asesoría a la gente, que sepamos decirles el camino, porque muchas veces la gente acude con un abogado y le dice, ¿qué quiero adoptar? Y el abogado dice, déjame ver dónde anda el proceso de adopción, qué es, dónde está. Entonces sí es muy importante dar una buena asesoría a un cliente. Digo, si son servidores públicos, bueno, pues también dar un buen servicio público, ¿no? Creo que como abogados tenemos un gran compromiso y ese compromiso es con las niñas, con los niños y con los adolescentes. Entonces, a mí sí me gustaría que todos los que están atrás de esta pantalla reflexionaran en ello y tomaran conciencia y dijeran, sí, lo voy a asumir así, ¿no? Y saber que la adopción es una forma maravillosa de ayudar, primero que nada, a la niña o al niño adolescente, pero también a la persona que está deseando ser papá, y que se juntan estos dos derechos y que viene algo muy bonito que es la familia. Gracias, maestra. Si alguien desea hacer una pregunta, pues puede prender sus micrófonos o mandarlo por chat. Bueno, tenemos una pregunta que creo que ya habíamos tocado un poquito el tema. Nos preguntan sobre si es posible que se lleven a cabo adopciones por matrimonios homoparentales, maestra. Sí, yo creo que lo tratamos muy poquito y por eso la persona que está preguntando quiere que se le deje muy claro. Y sí, estamos hablando de que pueden adoptar matrimonios, concubinos o personas solteras. Cuando decimos matrimonios, no estamos limitando a un matrimonio de personas heterosexuales. Estamos hablando de que también se incluyen los matrimonios de personas del mismo sexo. Entonces sí pueden adoptar, sobre todo porque ahora ya recuerden, en el Estado de México ya está permitido el matrimonio de personas del mismo sexo y por lo tanto con todos los derechos que tiene cualquier matrimonio. Y sí pueden adoptar. Muchas gracias, maestra. Otra preguntita que nos llega es, ¿cuánto tiempo tarda el trámite de adopción? Eso es muy interesante, porque muchas veces la gente dice, no, es que ir a hacer un trámite de adopción es larguísimo, me han dicho que son años. Recuerden, el proceso administrativo en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no puede ser de un día. Hacer exámenes médicos, psicológicos y de trabajo social lleva su tiempo. Y la Procuraduría como institución tiene que ofertar este proceso, darles a todos un curso y aprobarlo. Esa es la parte administrativa, donde yo en la práctica he visto que se lleva un aproximado de 6 meses a un año. En el juzgado, el proceso jurisdiccional, ese sí se da en un solo día. O sea, nos presentan la solicitud de adopción, nosotros señalamos una fecha para la audiencia. En esa audiencia se valoran pruebas, se escucha a la niño adolescente de acuerdo a su edad y madurez, y se escucha a los solicitantes y de ser procedentes, ese mismo día se dicta la sentencia.
cosa que no va a suceder ahora con la entrada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde ya nos marca 2 audiencias. Pero nosotros actualmente en el Estado de México en una sola audiencia. Y con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿es posible saber ahora cuánto más podría extenderse ese tiempo? Es mínimo porque señala un lapso de 15 días para la segunda audiencia, pero aún así, la verdad es que no era lo mismo en una sola que llevar 2 audiencias. Y también algo muy interesante que trae el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya el Poder Judicial está próximo a implementar, es que la sentencia que se emita de adopción va a ser susceptible de revisión en apelación de manera oficiosa. Esto es, todas irán a la sala a que los magistrados las revisen. Eso también, pues, implica un poco más de tiempo, pero también implica, pues, mayor certeza, ¿no? De que haya sido revisada por un cuerpo colegiado como son los magistrados. Ya tendremos, cuando entre el Código Nacional, que adecuarnos a lo que establece el código, ¿no? Ahorita estamos con la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones. Ya pronto vendrá el Código Nacional. Muy bien. Bueno, otra pregunta más que hay aquí en el chat, que igual ya habíamos tocado un poquito, pero igual solo para reforzarlo, es qué requisitos debe cumplir la persona para poder adoptar. Los requisitos ante la Procuraduría, pues tenemos que checarlos en la ley que regula los centros de asistencia social, ¿no? Que establece pues todos los documentos, como son actas de nacimiento, como son los certificados médicos, los informes de no antecedentes penales, los certificados de no deudor alimentario moroso, todo lo que establece. Esa parte es la administrativa. En el juzgado, los requisitos para adoptar solo son 2. El certificado de idoneidad y el informe de adoptabilidad. Pero no quiero que los abogados o la gente se confundan, ¿no? De, ¿por qué acá son unos requisitos? Porque acá es el juicio y porque allá es el proceso que estoy haciendo ante una institución para que me asignen a un pequeño. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, licenciada? No aparece ninguna otra pregunta, pues más que nada nosotros pues le damos las gracias es un honor y las gracias por tenerla aquí con nosotros. La Barra de Abogados y Peritos de México nos deleitamos con su visita de usted. Más que nada pues esperemos que no sea la última vez que nos acompañe ni la primera. Si no tiene nada que, alguna otra pregunta, pues nosotros les estaremos dando las gracias posteriormente que se acaba nuestro tiempo de charlas jurídicas. Pues recuerden que nosotros estamos transmitiendo todos los días miércoles a partir de las 6 de la tarde y pues si no hay otra cosa que abordar, ¿Algo pues... más que agregar? Buenas Vamos a tardes. agradecerles mucho la invitación. Ya tenía un tiempo que estaba pendiente esta plática. Esperemos que haya sido de utilidad. Yo quedo siempre a la orden para cualquier duda que puedan tener, la gente que la haya escuchado y después se las haga llegar y ustedes con gusto me la pasan y la solucionamos. Y sí, decirles a todos de verdad que trabajemos porque la cultura de la adopción siga adelante y porque este tema sea siempre mucho más ágil y mucho más cotidiano. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted, maestra. Más que nada, pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Le doy las gracias al licenciado Alejandro Chávez, que es su primera charla con nosotros y pues que otra vez, como la anterior, pues que sea bienvenido usted. Y recuerden que este es mi espacio, y sigamos charlando, sigamos aprendiendo todos como... Bueno, pues buena tarde, hasta luego. Gracias y muchas felicidades. Aquí me pasa como luego mucha gente que va a las audiencias, ¿dónde están? Y después me está. Qué bonito eso de este espacio en espacio y sigamos charlando. Está bonito el eslogan. Eso lo inventé.